¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Chevrolet, Subaru, Ford, Mazda, BMW, Peugeot, etc. Cuando se almacena un código P06B6, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un error interno de rendimiento del procesador con un cierto circuito del sensor de detonación designado como 1. Otros controladores también pueden detectar un error interno de rendimiento de PCM con el circuito del sensor de detonación y hacer que se almacene un P06B6. El sensor de detonación generalmente se enrosca directamente en el bloque del motor. Es un sensor piezoeléctrico. La ubicación del sensor de detonación variará entre los fabricantes, pero la mayoría se encuentra en los lados del bloque, entre los tapones de congelación de la camisa de agua, o en el valle debajo del colector de admisión. Los sensores de detonación que se encuentran a los lados del bloque del motor a menudo se enroscan directamente en los conductos de refrigerante del motor, cuando el motor está caliente y el sistema de enfriamiento del motor está bajo presión. La extracción de estos sensores puede provocar quemaduras graves en el refrigerante caliente. Antes de retirar los sensores de detonación, permita que el motor se enfríe y deseche siempre el refrigerante adecuadamente. Un cristal sensor piezoeléctrico está en el corazón del sensor de detonación. Cuando se agita o vibra, el cristal piezoeléctrico produce una pequeña cantidad de voltaje. Dado que el circuito de control del sensor de detonación es normalmente un circuito de un solo cable, el PCM reconoce el voltaje generado por la vibración como ruido o vibración del motor. La severidad de la vibración encontrada por el cristal piezoeléctrico dentro del sensor de detonación determina el nivel de voltaje producido en el circuito. Si el PCM detecta un grado de voltaje del sensor de detonación indicativo de una detonación del motor o detonación de chispa severa, puede retrasar el tiempo de encendido y puede almacenarse un código de control del sensor de detonación. El sensor de detonación siempre produce una cantidad muy pequeña de voltaje cuando el motor está funcionando. Esto se debe a que una ligera cantidad de vibración es inevitable, no importa cuán suavemente funcione el motor. Los procesadores de monitoreo del módulo de control interno son responsables de varias tareas de autocomprobación del controlador y de la responsabilidad general del módulo de control interno. Las señales de entrada y salida del sensor de detonación están sujetas a autocomprobación y son monitoreadas constantemente por el PCM y otros controladores relacionados. El módulo de control de transmisión TCM, el módulo de control de tracción TCSM y otros controladores también interactúan con el sistema de sensor de detonación. Siempre que el encendido está activado y el PCM está energizado, se inician las autocomprobaciones del sistema del sensor de detonación, además de ejecutar las autocomprobaciones del controlador interno. La red de área del controlador CAN también compara las señales de cada módulo individual para garantizar que cada controlador funcione correctamente. Estas pruebas se realizan simultáneamente. Si el PCM detecta una discrepancia interna en el procesador del sensor de detonación, se almacenará un código P06B6 y se puede iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Además, si el PCM detecta un problema entre cualquiera de los controladores integrados, lo que indicaría un error interno del sistema del sensor de detonación, se almacenará un código P06B6 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Múltiples ciclos de falla pueden ser necesarios para la iluminación dependiendo de la severidad percibida del mal funcionamiento. Foto de ejemplo de un PCM. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Los códigos del procesador del módulo de control interno deben clasificarse como severos. Un código almacenado P06B6 podría dar lugar a una variedad de problemas de conducción. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P06B6 pueden incluir ruidos fuertes del área del motor, disminución de la eficiencia del combustible, una variedad de síntomas de conducción del motor. Otros códigos de diagnóstico de problemas almacenados. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir PCM incorrecto o error de programación. PCM
sensor S de detonación defectuoso, cableado o conectores de control del sensor de detonación defectuoso, un relé de alimentación del controlador defectuoso o un fusible fundido, circuito abierto o en cortocircuito o conectores en el arnés de CAN, módulo de control insuficiente. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P06B6, incluso para el técnico profesional más experimentado y bien equipado? Diagnosticar un código P06B6 puede ser todo un desafío. También está el problema de la reprogramación. Sin el equipo de reprogramación necesario, será imposible reemplazar un controlador defectuoso y completar una reparación exitosa. Si hay códigos de fuente de alimentación ECM-PCM presentes, obviamente deberán rectificarse antes de intentar diagnosticar un P06B6. Hay varias pruebas preliminares que se pueden realizar antes de declarar cualquier controlador defectuoso. Se requerirá un escáner de diagnóstico, un voltímetro o mímetro digital, DVOM, y una fuente de información confiable del vehículo. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente. Después de registrar toda la información pertinente, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que se restablezca el código. El PCM ingrese al modo de preparación. Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente y será más difícil de diagnosticar. La condición que causó el almacenamiento del P06B6 puede incluso empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico. Si se restablece el código, continúe con esta breve lista de pruebas preliminares. Al intentar diagnosticar un P06B6, la información puede ser su mejor herramienta. Busque en su fuente de información del vehículo los boletines de servicio técnico TSB que son paralelos al código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor, y los síntomas exhibidos. Si encuentra la TSB correcta, puede proporcionar información de diagnóstico que lo ayudará de manera importante. Use su fuente de información del vehículo para obtener vistas de la cara del conector, gráficos de clavijas del conector, localizadores de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico relacionados con el código y el vehículo en cuestión. Use el DVOM para probar los fusibles y relés de la fuente de alimentación del controlador. Pruebe y reemplace los fusibles quemados según sea necesario. Los fusibles deben probarse con el circuito cargado. Si todos los fusibles y relés parecen funcionar según lo previsto, se debe realizar una inspección visual del cableado y los arneses relacionados con el controlador. También querrá verificar el chasis y las uniones a tierra del motor. Use la fuente de información de su vehículo para obtener ubicaciones de tierra para circuitos relacionados. Use el DVOM para probar la integridad del terreno. Inspeccione visualmente los controladores del sistema en busca de signos de agua, calor o daños por colisión. Cualquier controlador que esté dañado, especialmente por agua, debe considerarse defectuoso. Si la alimentación del controlador y los circuitos de tierra están intactos, sospeche que hay un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. El reemplazo del controlador requerirá una reprogramación. En algunos casos, puede comprar controladores reprogramados a través de fuentes del mercado de accesorios. Otros vehículos controladores requerirán una reprogramación a bordo que solo se puede hacer a través de un concesionario u otra fuente calificada. A diferencia de la mayoría de los otros códigos, el P06B6 probablemente sea causado por un controlador defectuoso o un error de programación del controlador. Pruebe la integridad de tierra del sistema conectando el cable de prueba negativo del DVOM a tierra y el cable de prueba positivo al voltaje de la batería.